Hola a todos, bienvenidos a Innova Salud, el podcast donde conversamos con líderes de salud para entender los avances y los retos y las oportunidades que tenemos hoy en medicina. Soy Migdalia Denis y hoy voy a hablar de un tema crítico como es la preparación y la mejora y la educación a los médicos. Para esto, hemos invitado a una doctora súper especial en hipertensión pulmonar. Ella es médica en MSD y es especialista neumóloga y trabaja con hipertensión pulmonar. Bienvenida, doctora Jackie Pavia. Gracias, Migdalia. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo. Gracias, doctora. La verdad es que agradecemos mucho que estés acá con nosotros, pero antes de comenzar la entrevista, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en el podcast Innova Salud, a que compartan y también le den like y generen sus comentarios, porque esto es lo que hace posible que podamos seguir generando contenido para el podcast y tener invitadas tan especiales como la doctora Pavia. Doctora Pavia, antes de comenzar a hacerle las preguntas, por favor cuéntenos un poquito de su historia, la especialización, que ya sabemos que es neumóloga y que trabaja para MSD, pero un poquito de esa trayectoria, cómo llegó a MSD después de todos estos años de trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo soy internista y neumóloga y casi toda mi experiencia ha sido en el área clínica y en el área académica. Hace más de 26 años soy neumóloga y hace un poco más de 30 años que soy médica. Durante este tiempo trabajé la mayor parte de mi vida en instituciones en Bogotá, Colombia, y eran instituciones de carácter académico y en hospitales de referencia. Trabajé inicialmente en el Hospital Santa Clara y luego, que es un hospital de neumología, luego trabajé en la Fundación Neumológica Colombiana y posteriormente trabajé en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde era neumóloga y además era docente de la Universidad de los Andes. Allí tenía pues la práctica clínica y por eso llegué a ser conferencista de MSD y otros laboratorios. Y siendo conferencista de estos laboratorios fui invitada a participar en un proceso para ser gerente médica de neumología. Inicialmente realmente yo lo vi con mucho escepticismo porque yo ya llevaba demasiado tiempo en la práctica clínica, en hospitales como de referencia muy grandes, entonces yo pensaba que pronto eso no iba como a llenar las expectativas profesionales. Sin embargo, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido una experiencia de ver el mundo de la medicina desde otro ángulo, ¿sí? Y saber que puedes representar a los médicos y también a los pacientes a quienes quieres beneficiar desde esta otra orilla de los actores que formamos parte de la salud. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque entiendo que para muchos médicos el dejar la práctica clínica puede representar hasta traumático Sí. en términos, bueno, la preparación de toda su vida. ¿Cómo gestionaste tú desde tu interno ese proceso? Bueno, fue un proceso lento porque inicialmente dentro de la oferta era que yo pudiera seguir compartiendo parte de mi trabajo en MSD como gerente médica y parte de la experiencia clínica. Entonces yo seguía haciendo consulta y seguía viendo pacientes y el otro medio tiempo trabajaba con MSD y trabajaba en la parte respiratoria. Entonces fue como una transición lenta Ajá. hacia quedarme solamente en la parte de la industria farmacéutica. No Sí, entiendo, sí, ok, no sí. fue tan traumático entonces Bueno, ese proceso. inicialmente, los primeros años fue muy duro. Cuando yo entraba al hospital y me encontraba con mis compañeros, se me salían las lágrimas. ¡Wow! Y me acuerdo que me dijo una vez una enfermera jefe, me dijo, doctora, ¿pero por qué no se regresa entonces? ¿Por qué si se siente así conmovida y triste, por qué no se regresa? Pero bueno, o sea, uno va dando
va terminando fases en la vida, va Claro, cerrando asumiendo ciclos, roles. sí, y asumiendo roles. Entonces, bueno, aquí estoy. Está Sí, bien. sí. Tú trabajas en el área médica, específicamente en hipertensión pulmonar y desde tu experiencia personal, desde tu rol clínico, pero también en este momento desde tu rol de la industria, ¿cómo, cu- cómo ves tú el tema de la preparación de esos médicos primarios y esos médicos internistas que son el primer contacto del paciente? ¿Cómo ves Mm. tú esa preparación de esos médicos para poder identificar a los pacientes de manera adecuada en hipertensión pulmonar en este caso? Bueno, yo creo que hemos venido avanzando muchísimo, como decía el doctor Alejandro Londoño esta mañana, que es un líder en Colombia y a nivel regional en hipertensión pulmonar. Y yo, digamos, estuve vinculada a los pacientes con hipertensión pulmonar desde hace más o menos unos 20 años, porque en la institución en la que yo estaba me acerqué hacia los pacientes con hipertensión pulmonar, específicamente los pacientes que tenían hipertensión portopulmonar o asociadas a trasplante de hígado o a trasplante renal. Entonces allí tenía muchos estudiantes, ¿sí?, de pregrado y de posgrado, porque yo tenía estudiantes de pregrado de los Andes y tenía estudiantes de posgrado de otras universidades. Entonces, lo que yo veo es que hemos avanzado muchísimo. Antes casi nadie tenía conocimiento de la hipertensión pulmonar, ni en la sociedad en general, no había mucho conocimiento, ni mucha, sí, como la sospecha clínica. Ujú. Hoy en día creo que hemos hecho un poco más de advertencias, hemos no digamos promocionado, pero sí inculcado a los médicos que hay que creerle al paciente, que hay que ir más allá, ¿cierto?, de simplemente el paciente tiene disnea. Entonces yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Y creo que hoy en día, por ejemplo, en la formación de los residentes o de los fellows de neumología, hemos también avanzado en el sentido de que hoy se considera la rotación o un espacio especial dentro de tu formación para hipertensión pulmonar. Y eso se ve en todos los países en América Latina, en Brasil, en México, en Colombia también. Y eso es una motivación muy grande y realmente a mí me alegra muchísimo porque inicialmente cuando yo llegué a trabajar con esos pacientes, casi nadie se interesaba ni en la parte del diagnóstico, ni en la parte del tratamiento, porque no había como ese conocimiento ni tampoco había muchas opciones de tratamiento. Entonces, realmente yo creo que hemos avanzado mucho en conclusión, ¿sí? Que hoy en día hay más conocimiento acerca de eso, hay más awareness, que es un anglicismo, pero digamos hay más conciencia de lo que Ujú. puede ser la enfermedad pulmonar, la hipertensión pulmonar, pero además también dentro del contexto de las enfermedades raras. Sí, sin embargo, doctora, seguimos con un retraso en el diagnóstico importante. Estamos Sí, hablando de un sí, promedio sí, de unos 3 años. sí. En tu criterio y experiencia, ¿cuáles son esas barreras y esos desafíos que estamos teniendo actualmente todavía? Porque yo soy una paciente que tiene ya 25 años con hipertensión pulmonar. Ciertamente, antes teníamos, bueno, cuando yo comencé era una sola medicina, hoy estamos hablando de, no sé, 15 medicamentos, que ha Sí, sido glorioso tener tanta capacidad de producción de medicamentos y posibilidades y alternativas para los pacientes. Pero sin embargo, el tiempo de diagnóstico eh, no avanzamos, seguimos como que estancados en esos 3 años y estamos hablando de esos 3 años mm, desde hace 15 años. En tu concepto, en tu criterio, ¿cuáles son esos desafíos, esas barreras que existen todavía para mejorar ese diagnóstico? yo creo que nosotros tenemos una variabilidad muy extensa, una diferencia entre las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, sobre todo en nuestra región, en América Latina, aunque esto también lo vemos en países de altos ingresos, como por ejemplo Estados Unidos y Europa, también hay países donde este tiempo que tú mencionas sigue siendo,
más o menos entre 1 y 3 años para diagnosticar a un paciente. Pero creo que una de las cosas que influye sobre todo en nuestra región es la diferencia de la repartición o la diferencia de la distribución, ¿cierto?, que hay entre los recursos para el diagnóstico y el acceso de los pacientes también a esos recursos en salud. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Entonces, haciendo conciencia dentro de los médicos, pero también dentro de los pacientes, y eso es lo que me parece importante de trabajar con pacientes, y es que puedan los pacientes que ya tienen un conocimiento de su enfermedad, ¿cierto?, tener una instrucción o una educación dentro de su enfermedad. Es decir, que uno pueda pensar en la enfermedad, que uno pueda manifestar lo que siente, que uno pueda manifestar que realmente no ha mejorado con lo que le han dado inicialmente de tratamiento, ¿cierto? Yo creo que esas barreras, ¿cierto?, de acceso es una de las principales causas a la salud, es una de las principales causas de inequidad en el diagnóstico, por ejemplo, porque si bien es cierto que en promedio tenemos 3 años, si nosotros lo discriminamos por ciudades grandes y ciudades pequeñas, ahí vamos a ver que vamos a tener una diferencia entre el que está en una ciudad capital Claro, es que y las el que zonas está rurales en las siempre, zonas rurales, ujú, exacto. sí, Y definitivamente. también la capacitación que tienen los pacientes, que son habitantes de una ciudad grande en general, ¿cierto? Es mejor el acceso a la información, digámoslo así, o a capacitarse dentro de su enfermedad o dentro de sus síntomas, que el que puede tener un paciente que se encuentra en el área rural o en Claro. ciudades Sí, sí, intermedias. desafortunadamente nuestras áreas rurales a veces son, bueno, las zonas indígenas, por ejemplo, o sea, Sí, hay zonas sí. que definitivamente, zonas también marginales que dificulta muchísimo el acceso. Eh, Hablando de eso, se me vienen, agolpan un montón de preguntas en mi mente y se me ocurren dos en este momento. La primera, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial puede ayudar a esa educación a los médicos de primer nivel para poder diagnosticar la hipertensión pulmonar? Y te hago esa y luego la otra para no enredarte. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha venido, ¿cierto?, a impactar todas las áreas del conocimiento en general, específicamente en salud. Yo creo que es una herramienta que va a cambiar muchísimo los algoritmos que tenemos hoy en día establecidos. Y creo que puede ser también una herramienta muy útil para poder mejorar ese acceso, ¿cierto?, de los pacientes a la información, Sí. al- a la atención, a tener una atención más prioritaria o más oportuna dentro de sus necesidades. Como por ejemplo, una de las cosas que hemos tratado de apoyar es aplicaciones donde tengas, ¿cierto?, todas las clasificaciones de riesgo, donde tengas todas las variables de ecocardiograma, que con inteligencia artificial inmediatamente puedas alimentar los valores que tienes en un ecocardiograma para que ese paciente sea remitido automáticamente a un especialista, ¿cierto? Es decir, que lo hagas como un examen de tamizaje y que con la inteligencia artificial inmediatamente ese ecocardiograma sea doblemente evaluado o el paciente sea remitido o valorado por un Pero eso es una especialista. aplicación que tienen los médicos. Los médicos, sí, Ah, ok, ok. los Ujú. médicos. La otra cosa que hemos pensado es, o que se está trabajando es, por ejemplo, hoy en día puedes auscultar el paciente y transmitir esos sonidos a Ujú, distancia y ujú. puedes conectarte con un especialista que tiene más experiencia en diferentes enfermedades, en este caso específico en la hipertensión arterial pulmonar, ¿cierto? Para que ese médico te pueda ayudar en el proceso diagnóstico y de remisión al paciente. Porque en Latinoamérica tenemos unos centros de excelencia muy buenos que Ujú. casi pueden estar a la altura de centros de excelencia en Estados Unidos y unos que están
con muy pocos recursos y obviamente las personas que están allí pues tienen menos capacitación para poder manejar a los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, la conexión de los centros de excelencia con los centros de diagnóstico primarios se puede hacer a través de la inteligencia artificial y se puede hacer a través de los ecocardiogramas, a través de las imágenes, a través del examen físico, que antes esto parecía ciencia ficción, y es decir, que tú pudieras grabar la auscultación de un Sí, paciente. y tenemos Sí, ahora los estetoscopios inteligentes, que yo exacto, esto, una cosa exacto, impresionante esa cosa, impresionante, o sea, exacto, exactamente. que de hecho decíamos, bueno, pero ¿y por qué no hacemos jornadas con estos estetoscopios inteligentes Sí, desde las organizaciones de pacientes, sí, estas campañas sí, generales, sí, masivas sí, de auscultación y todo sí. esto? La otra pregunta que no quiero que se me escape es que estaba hablando con el presidente PHI Matt de los Estados Unidos y de la Asociación de Pacientes de Estados Unidos. Y yo he querido toda la vida, ellos tienen una universidad para médicos, ¿no? Y tienen una certificación para certificar a los médicos en hipertensión pulmonar. Eso es un cupo limitado, es ya para el 2026 ya está todo copado, eh, pero hablaba con él de la posibilidad de gestionar esa universidad que tiene, que es una universidad que genera créditos universitarios, pues, o sea, es Mm, algo muy serio desde el punto de vista científico, y capacitan a médicos que están haciendo posgrados, especializaciones, internistas, etcétera. Y le decía yo, bueno, pero ¿y cómo hacemos para trasladar todo este conocimiento a Latinoamérica? Porque es algo que ya ellos tienen. Entonces, hablando de buenas prácticas, nosotros no tenemos que inventar la rueda, ya la rueda claro, está. claro. Y decíamos, bueno, los dos alucinando, decíamos, bueno, ¿será posible que traslademos, no, hagamos una traducción de esto al español? Y también, obviamente, eso es pagado y que ellos, desde PHA, puedan gestionar un pago más accesible a los médicos latinoamericanos, lo cual él está completamente de acuerdo, eso yo creo que es un sí por seguro, pero ¿cómo ves tú ese tipo de iniciativas? Yo creo que son unas iniciativas muy valiosas. De hecho, es una de las actividades que se han apoyado para poder capacitar a los médicos que no están en centros de excelencia, Ujú. ¿cierto? Para que puedan tener la perspicacia y puedan sospechar la hipertensión pulmonar. Entonces, son médicos que de golpe no están en un centro de excelencia, pero sí están en centros de atención básica, donde además se tratan pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, enseñar a esos médicos o entrenarlos para que ellos sepan cuáles son los signos de alarma, cuándo deben remitir al paciente, cuándo está indicado un cambio de medicamento, es crucial. Entonces, yo sí creo eh, firmemente que realmente estas certificaciones que dan créditos médicos, ¿cierto? Y créditos para la certificación médica son unos programas que en verdad ayudan, ¿cierto? Al paciente principalmente, que es el centro, pues que Sí. debe ser el Ujú. centro, el paciente, pero también ayudan a la buena práctica médica y también ayudan al sistema de salud en general. Sí, totalmente. Porque Finalmente viene siendo menos costo para el sistema de salud si el paciente exactamente. es detectado a tiempo, obviamente. Exactamente. Y va a tener, y si tiene menos complicaciones. Claro. Entonces, yo creo que estos, en inglés tiene una palabra que es como programas de observación clínica, ¿sí? Pero, y dentro de eso hay una gama muy amplia de centros de programas de observación clínica. Entonces, tú puedes tener desde centros locales hasta centros regionales o globales o de referencia mundial, como los que hay en España, o como los que hay en Estados Unidos o en Alemania, o bueno, como los que tuvo en su momento el doctor Nazareno Gallier, o como los que tuvo Simoneau en Francia, que ahí fue donde se formaron nuestros líderes de hoy en día. Entonces yo creo que continuar con ese proceso y expandirlo a los médicos de atención primaria es un proceso que va a generar beneficio para el paciente, para los médicos y los pagadores, y
sobre todo para el sistema de salud en general. Sí, porque además Excelente. vas a utilizar los medicamentos en la forma adecuada, Claro. con lo cual vas a tener un ahorro en consecuencias o complicaciones del paciente, pero también, ¿cierto?, al sistema de salud en general. Hablando un poco ahora del tema de las barreras en cuanto a la investigación, ¿cuáles consideras tú que son esas barreras que todavía tenemos en nuestra región en términos de investigación clínica? Bueno, ahí hay una variabilidad también muy grande. Hay sitios donde podemos tener una investigación muy buena. Sin embargo, yo creo que los recursos que están adjudicados dentro del sistema público en nuestra región para promover la investigación tienen una oportunidad muy grande de mejoría, ¿sí? Porque creo que todavía no nos hemos concientizado de la importancia de los ensayos clínicos para los pacientes. Y Pero fíjate, desde la parte de vista científica, yo creo que desde el punto de vista de lo que tienes como recursos en los centros de investigación, ok, ¿sí? Entonces creo que la inversión que hacen en general, los países de em, recursos intermedios y bajos en esos centros de investigación podría ser un poco mejor, ¿sí? Podríamos mejorarlo. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los pacientes, para que podamos tener más iniciativas de investigación que puedan finalmente impactar en la salud de los pacientes, claro, claro. ¿cierto? Porque hay sitios donde tú, por ejemplo, recibes el protocolo, pero no tienes cómo implementarlo, porque a Ok. veces no tienes el recurso para poder tener los exámenes de diagnóstico, no tienes el recurso para tomar los laboratorios, ¿sí? No tienes el recurso para poderlo enviar a que tengan Sí, la claro, es que observación. Sí, también hablando de un protocolo para un poco aterrizar y que se entienda, este tipo de protocolos requieren una serie de pasos súper estrictos que no puede desviarse ni exacto, un milímetro. Es un poco para que exacto, la audiencia entienda que un protocolo no es que yo puedo dejar de tomarme el claro, medicamento porque me dio la gana, no. O sea, esto es algo que es estricto y rígido y requiere pasos específicos claro. y que estos exámenes tienen que ser hechos a la brevedad, al tiempo y a eso es lo que te refieres, Claro, ¿no? y además con la exactitud, es decir, que tú Exacto, tengas una máquina o que tengas el instrumento para realizar el examen y que sea un examen que sea confiable, ¿cierto? Y que pueda ser reproducido, es decir, que el que se haga en un país sea igual al que se haga en otro país para que pueda ser comparable, ¿cierto? exacto. Y que no tenga el sesgo del observador, sino Ujú. que pueda observar lo mismo que yo observo hoy en este punto, lo pueda observar otra persona en Estados Unidos o en Europa y que sea reproducible en otro país. Entonces, esto es muy importante porque esos son los valores que le dan realmente un peso y una evidencia a los ensayos clínicos, Exacto. ¿sí? Entonces, si esto no es exacto, no tiene una precisión diagnóstica y una precisión de seguimiento, el estudio pierde valor, Obvio, sí. ¿cierto? Y pierde toda la capacidad de ser incluido en guías, de ser aprobado por las entidades regulatorias y bueno, todo lo que viene a consecuencia de Claro. eso. Y otro tema que tenemos también, bueno, yo ahorita solo quería tocar el tema contigo de las barreras científicas, pero también tenemos el tema de las barreras desde el punto de vista de los pacientes, el querer o Sí, no ingresar a esos sí, ensayos sí, clínicos, sí, aunque en algunos países es la única vía para tener claro. el acceso, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿qué tú consideras? Hablando ahora de otro tema, porque se me vino a la mente el tema del advocacy y el tema de los médicos. ¿Tú creerías que desde la parte médica de o las sociedades científicas deberían de involucrarse más en temas de la incidencia en políticas públicas? Yo creo que sí, o sea, yo estoy convencida de que sí. Em, no es el único actor que debe No, ser obvio, tenido en obvio. cuenta, Ujú. pero sí creo que es un actor a tener en cuenta muy importante. Y creo que una asociación estratégica en beneficio de la salud pública, pero en beneficio del paciente también,
es esta alianza entre las asociaciones de pacientes, es decir, la voz del paciente, ¿cierto? Y las sociedades científicas. Sí, Y eso tiene que ser escuchado y yo creo que es un insumo muy importante a la hora de tomar una decisión política, o sea, de cambios políticamente que involucren al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las sociedades científicas tienen a los especialistas en el área, sí, ¿cierto? Que tienen el conocimiento científico y tienen al paciente, que es quien está padeciendo la enfermedad, quien ha tenido la experiencia de mejorar o no mejorar con un medicamento, quien es el que tiene la experiencia de cuáles son las barreras que tiene el paciente en el acceso, ¿cierto?, a los recursos de salud, ¿sí? Nadie más que el paciente conoce ese camino que ha recorrido para poder adquirir el medicamento y para poder tener el diagnóstico. Entonces yo creo que esos dos actores son dos actores muy importantes en la toma de decisiones, en este caso, de salud pública, pero pues en todas las políticas públicas, y creo que deben ser escuchados porque tanto el paciente que ha recorrido ese camino y ha tenido que vencer esas barreras, está el médico por el otro lado que ha tenido su paciente, ¿cierto? Ha prescrito el medicamento y es el que puede dar fe de las barreras que hay en el camino para que el paciente efectivamente reciba el medicamento, pueda ser seguido, ¿sí?, y evaluado periódicamente, pueda hacerse los exámenes que necesita para evaluar al paciente, bien sea el cateterismo cardíaco derecho, bien sea el ProBNP, y todo eso, y que tenga o el conocimiento para interpretarlo. Entonces, esto es algo que tiene que ser tenido en cuenta para poder tomar una decisión en claro. política pública. Y quedándonos allí en ese tema de incidencia, ¿qué crees tú que nos hace falta como sociedad en general para poder tener un acceso más oportuno? Porque igual que en mi caso siento una frustración muy grande después de más de 20 años y seguir viendo que los pacientes se nos mueren por falta de acceso, que un paciente se sigue deteriorando porque no tiene acceso a una terapia innovadora, que un paciente se nos va de nuestra Latinoamérica a otros países, como me tocó a mí, migrar a países europeos o países más desarrollados en busca de acceso. ¿Qué crees tú desde tu punto de vista, obviamente, que, que nos está haciendo falta ahorita como sociedad? Bueno, yo pensaría que hemos recorrido un camino en el cual hay, primero que todo, muchos logros, ¿cierto? Cuando vemos Sí, de 20 años hacia acá, sí, hemos mejorado muchísimo. Tenemos todavía mucho espacio para mejorar y creo que en esas oportunidades que tenemos para mejorar, creo que debe haber una entendimiento, una asociación entre las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes y los entes de política pública, ¿cierto? Sobre todo de políticas en salud en nuestros países, para que poniéndonos todos de acuerdo en, en describir una realidad con unos hechos que sean evidenciables, pero que además sean comprobables, ¿cierto? No es decir que yo tuve esta experiencia y ya, porque esa es claro, la porque no diferencia estamos entre un hablando paciente de y medicina. y Ajá. un advocate, ¿cierto? Una persona que ya conoce la enfermedad y que puede hablar en nombre en representación del resto de los pacientes, y es tener números, ¿cierto? Que tengas como hechos, porque creo que cuando uno va a Sí, tomar los indicadores, decisiones pues tiene que indicadores, tener facts. indicadores, hechos y números para que con eso podamos generar decisiones que nos beneficien a todos, principalmente a los pacientes, ¿sí? Claro. Ujú. Y entonces creo que desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces yo creo que desde las asociaciones de pacientes debemos apoyarlos para que generen más datos sobre digamos, sobre las cifras que tenemos, sobre cuántos son los pacientes que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en América Latina todavía podemos mejorar muchísimo los datos de epidemiología. Ujú. Hemos mejorado, hay muchas personas valiosísimas en América Latina, líderes científicos trabajando en eso, pero todavía podemos mejorar más.
datos de pacientes. También los pacientes hoy en día están más organizados y Sí, tienen publicaciones como tú y todo eso, ¿cierto? Pero creo que estas publicaciones son muy necesarias para en un momento dado llegar a donde el decisor público y llevar esta evidencia, y con esto es más fácil tomar la decisión, claro. ¿sí? Que solamente ir y Con una narrativa, una una historia, pues, o narrativa sea, sí, que sin finalmente es base. anecdótica, Exacto, anecdótica es por la más palabra que me sufrida gusta. que sea, por más que tenga mucha emoción, ¿cierto? Es solo un paciente. Es decir, es solo una experiencia. Lo Es que solo una experiencia, exacto. necesitamos sumar experiencias, ¿cierto? Para que pueda tener una contundencia en el momento de tomar la Exacto, decisión. exacto. Si te tocara agregar, quitar o poner algo dentro de un programa de pregrado y posgrado en medicina, ¿qué sería eso? Para detectar oportunamente la hipertensión pulmonar, me refiero, ¿no? Sí, específicamente, sí. Bueno, yo creo que una de las cosas es en lo cual yo creo que ya hemos empezado a trabajar, y es en la implementación de programas basados, por ejemplo, en casos clínicos, ¿sí? Y luego revisar la patología. Eso en el pregrado es fundamental, ¿sí? Hoy en día tenemos las ayudas de la inteligencia artificial y de Ujú, mucha tecnología que nos ayuda para poder enseñar a través de esto. Y es decir, tú tomas un caso y puedes ver todo el espectro de ese caso clínico, desde la fisiopatología hasta lo que se ve en una biopsia, y eso hoy en día lo puedes ver inclusive em, em, la patología, por ejemplo, tú la puedes ampliar y la puedes compartir en pantalla con los estudiantes, ¿cierto? Entonces puedes compartir las imágenes. Todo esto facilita el aprendizaje de ellos. Entonces, incluir dentro del currículum de los estudiantes de medicina este tipo de tecnología, y además incluir las enfermedades raras que llamamos, porque su prevalencia es sí, menor, también es muy importante. En el posgrado, yo creo que hemos avanzado más, y es que los residentes o los fellows que tenemos, que son médicos en formación para ser especialistas, estos médicos ya hoy en día tienen acceso a poder conocer qué es la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Por lo menos rotar y saber qué es un cateterismo derecho, cómo se hace, qué es una resonancia magnética cardíaca, que este método diagnóstico existe, porque antes los médicos que hacían hipertensión pulmonar eran como monjes, ¿no? Entonces estaban por allá solos con su exacto, experiencia sí, sí. y podían motivar a los estudiantes, pero era menor su exposición. Hoy en día hace parte del currículum, ¿no? Y al ser parte del currículum es una parte obligatoria y vital de tu formación como especialista. Entonces yo creo que debemos fomentar que en todos los programas de especialización, de neumología, de cardiología, haya esta rotación y este espacio para que aprendamos de hipertensión pulmonar. Sí. Excelente. Eh, Jacqueline, una pregunta. Si tú tienes alguna historia que nos puedas compartir, puede ser en hipertensión pulmonar o en cualquier otra enfermedad crónica respiratoria o no respiratoria, cualquier patología crónica, en donde hayas visto el impacto de un médico preparado en la vida de un paciente. Sí, o sea, eso yo creo que es lo más emocionante cuando uno está expuesto a la academia en medicina. O sea, poder primero em, tener una incidencia, tener un impacto en la vida profesional de un ser humano que va a ayudar a salvar vidas o a ayudar a otro ser humano, no digamos solo pacientes, ayudar a otro ser humano. A mí eso me parece increíble. O sea, realmente esa es una vocación que yo de verdad he sentido, y es poder ayudar a otro ser humano a mejorar su vida o a ayudarlo en su proceso de vida. Y eso genera una satisfacción que es indescriptible. Entonces, poder transmitirle eso a un estudiante, ¿sí? Es
una felicidad que no te imaginas, es una satisfacción inmensa. O sea, saber que tu legado como médico no solo ha sido ayudar pacientes, sino también reproducir que otras personas puedan ayudar pacientes es una cosa maravillosa. Y dentro de eso tengo muchas experiencias, como cuando era docente en la Fundación Santa Fe, un día regresó una persona a buscarme, un estudiante, a decirme que había presentado los exámenes en Estados Unidos y que él quería ser internista como yo, porque le había inspirado ser, eso es, o sea, Ay, qué muy cool. Sí, conmovedor. Y ajá. luego regresó cuando ya había hecho medicina interna en Estados Unidos a decirme que ya era internista y que quería ser neumólogo. O sea, eso para mí es una cosa maravillosa. Y a nivel personal, pues mi hijo también es médico, entonces Oh, transmitirle a mi hijo, por ejemplo, sabes, como los valores que yo considero que son importantes, y ver que mi hijo sea una persona y que sea un vehículo para mejorar em, la salud y para mejorar el bienestar de la humanidad, es una cosa maravillosa. Y poderle enseñar que existen pacientes con hipertensión pulmonar y que existe la hipertensión pulmonar y que hoy en día hay esperanza para los pacientes con hipertensión pulmonar, es una satisfacción inmensa. ay, me Sí. emociona un montón escucharte y Mm. ¿tú crees que todo eso está conectado con tu propósito de vida? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo todo el tiempo he pensado que el propósito de mi vida ha sido venir a... Una sola persona no puede mejorar el mundo, o sea, eso no, no, pero que tú como persona puedas dejar un legado a tu paso y que las personas te recuerden como alguien que ha impactado positivamente la vida de los demás, yo creo que eso, ya con eso uno se puede morir tranquilo. Sí, 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 el doctor sí, Conde me decía en la entrevista con él que definitivamente esa satisfacción, porque igual se sí, emocionaba tanto sí. como tú al Mm. hablarme de este tema, y me decía que eso definitivamente no tiene ningún precio, no hay Sí, dinero que sí, pague esa sí, satisfacción. Yo sí, estoy de acuerdo sí, completamente, desde mi sí, lado, de mi arista, sí, que es otra, sí, pero definitivamente creo que sí, esa conexión del propósito sí, impactando la calidad de vida de las sí, otras personas también nos nutre a nosotros, sí, como seres humanos, en nuestra salud, en sí. todo. Claro, o sea, poder no solamente, ¿sabes? Como humanidad ayudarnos entre nosotros, como seres humanos que somos entre todos, pero también poder impactar la vida de otras personas para que esto se replique, es una cosa que Sí, realmente no tiene precio, porque, sí, sí, porque es como que tú lo que crees que son tus valores y lo que consideras que el bienestar de la otra persona es tan importante como el tuyo, que tú puedas transmitir eso a través de las generaciones a quienes les estás transmitiendo no solamente conocimiento, sino también, sí, ese respeto y ese sentido de ayuda por el otro. Eso me parece a mí lo máximo. O tan sea, de linda, verdad sí, que sí. definitivamente. Sí. Ya para concluir, doctora, tú, si le tuvieses que dar algún mensaje a estos estudiantes, a estas personas que están por decidirse ser neumólogos o son neumólogos y quieren una especialización en hipertensión pulmonar, ¿cuál sería esa recomendación, esa invitación, eso, qué les diría? La invitación es a realmente dejar crecer la vocación, pero sobre todo siempre pensar en, sabes, en el otro como un par, en el otro como si fuera yo, en ponerme en los zapatos del otro, no solamente como médico, ¿cierto? Sino como ser humano. Y yo creo que eso es una cosa que a veces se pierde, pero que tenemos que trabajar porque no se pierda, por ver al otro como una persona como nosotros, o sea, que hacer con el otro lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Claro, Además, el camino científico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de estudio de la hipertensión pulmonar, es apasionante, porque totalmente. es una enfermedad, ¿cierto?, que tiene múltiples mecanismos, ¿cierto? Entonces, cada día puedes
controlar los diferentes mecanismos a través de los diferentes medicamentos que tenemos hoy en día, pero además los que están en desarrollo, ¿no? Exacto. Entonces, poder uno conocer esto y poderlo em, concentrar y poderlo bajar, ¿cierto? O sea, decantar para cada uno de mis pacientes y hacer un tratamiento individual como somos como seres humanos para cada paciente, yo creo que eso es lo que yo le diría a las personas, porque es que ningún paciente, así como ningún ser humano, es igual a otro. Entonces el reto siempre está en encontrar lo que para ese paciente es bueno con lo que yo conozco y con lo que yo estudio. Y para eso tengo que estudiar todos los días, ser cada día mejor desde el punto de vista científico, pero también desarrollar mi sentido de la humanidad y el bienestar por el otro. Qué linda, Sí, gracias, sí, doctora. Millón de gracias sí. por tu generosidad de regalarnos este tiempo, por tu generosidad de No, compartir un poco más allá de lo que es la doctora Jacqueline y de sí, la institución, esa parte humana que es tan rica verla entre nuestros sí, médicos sí. y la industria. Mm, Un millón de No, gracias. muchas gracias a ti por permitirme conocerlos a ustedes y además poder trabajar con ustedes, que ha sido maravilloso. Gracias, 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 un millón. gracias, gracias. Así pues hemos llegado al final de este episodio, hemos dado un recorrido a través de la historia de la doctora Jacqueline como parte de esta parte académica, esta parte del estudio, de la ciencia, del pragmatismo y ver cómo finalmente existe un ser humano que está luchando tanto como nosotros por mejorar la calidad de vida de otras personas es simplemente apasionante. Si te gustó este episodio, por favor dale like, compártelo, eh, suscríbete, comenta, porque es la única forma en que nosotros podemos seguir gestionando contenido para poder hacértelo llegar y que llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias por su atención.